Me corresponde hablar de intoxicación aguda por acetaminofén en UCI, pues vamos a dar inicio. No tengo conflictos de interés. En cuanto al contenido de los objetivos, vamos a desarrollar la epidemiología, preguntarnos por qué, mecanismos de lesión, quiénes tienen más riesgo de lesión. Vamos a hablar unos tópicos en cuanto al antídoto, que es un tema bien relevante, el pronóstico y las conclusiones. Realmente, ¿por qué hablar de intoxicación por APA, por acetaminofén? Vemos que durante los últimos 40 años la toxicidad por acetaminofén es de la principal causa en el mundo de insuficiencia hepática aguda, siendo así para Estados Unidos se habla que es alrededor del 46%, para Reino Unido del 40 al 70%, una tasa de mortalidad del 0.4%, una prevalencia del 7%. Para el 2019 tuvieron más de 53.000 reportes de exposiciones únicas al acetaminofén. Y si aterrizamos un poquito más la información a nivel local, vemos que en Bogotá para el primer trimestre del año en curso se presentaron aproximadamente 209 intoxicaciones por fármacos, de los cuales tuvo una representación del 9.1% para acetaminofén, solo por debajo de las benzodiazepinas. En este grupo importante de pacientes, como les comento, que es la principal causa de insuficiencia hepática aguda, vemos unos datos interesantes como les muestro en la tabla de la derecha. Esta población, miren que son predominantemente mujeres, el 75%, jóvenes, en las cuales solo el 9% requirieron trasplante, y si vemos la tasa de sobrevida cercana al 70%. Vemos que diferentes autores desde medianos del 70, sabemos que la introducción primero fue en Reino Unido, pero autores como Mitchell, Potter y Yolo describieron los mecanismos básicos y unos apartados muy interesantes y puntuales que son útiles hoy. Uno de ellos es la lesión, o el mecanismo de lesión es una lesión centrolobular que se da principalmente en la zona 3. Esta zona 3 tiene un alto contenido de citocromo, principalmente la CYP23E1, la enzima principal encargada del metabolismo. Esta zona está ricamente irrigada, por eso es donde inicia la lesión. También un concepto muy interesante que es el concepto de umbral de glutatión. Este umbral de glutatión se da porque hay un agotamiento, o sea que la lesión hepática se puede dar cuando se consume aproximadamente el 70% de este glutatión, y va a dar paso a que se dé la producción del metabolismo tóxico, que es el N-acetilbenzoquinona imina, el NACI, el cual se va a unir a los grupos tiol y va a alterar estas proteínas. Y asimismo, algo muy importante, la lesión es dosis dependiente y depende de factores de riesgo o condicionantes, como ya vamos a ver. Entonces, dentro de estos mecanismos, sabemos que posterior a la ingesta aguda de acetaminofén, la biodisponibilidad es muy alta, se habla por encima del 80%. 2% o menos se excreta sin alteración en la orina. El metabolismo va a ser principalmente hepático, y como nos lo señala la flecha en verde, vemos que la principal vía es conjugación a través de glucuronidación y sulfatación. Esto va a crear unos metabolitos no tóxicos, el cual va a poder eliminar, y por medio de estas glucurono y sulfato transferasas no va a haber problema. Un pequeño porcentaje fisiológico, se dice que menor del 10%, 5%, se va a dar con una vía normal de citocromo, como les decía, la CYP2E1, y va a formar este metabolismo tóxico, que es el NACI, que el cuerpo va a poder manejar por medio de vías dependientes del glutatión. Eso es la parte normal. ¿Qué pasa cuando se dan ingestas excesivas, sobredosis masivas o ingestas repetidas supraterapéuticas? Sobre todo en estos pacientes, en estos condicionantes, son pacientes que tienen factores de riesgo, pues que la vía principal ya no va a ser la conjugación, sino va a ser la vía del citocromo, produciendo cantidades excesivas de NACI, en los cuales ya las vías verdes que ven a su izquierda, sobre todo de glutatión y de conjugación, no van a poder solventar esta cantidad tan excesiva de NACI, y va a producir la toxicidad, dado principalmente en dos fases. Una fase temprana, en las cuales van a haber estos aductos de proteína. Acordémonos que este NACI se une a la región cisteína, estos grupos tioles que tienen sulfidrilos, y va a alterar, pero principalmente ¿dónde va a estar el problema? En la mitocondria, dado que se da un estrés oxidativo muy alto, en el cual, principalmente por muchas vías, pero principalmente la yanquinasa,
va a haber disfunción mitocondrial, superóxido dismutasa, y por estos mecanismos de estrés oxidativo y nitrosativo va a haber un aumento de las endonucleasas por una proteína que es la MTP, y en los cuales estas endonucleasas van a llevar finalmente ¿a qué? A fragmentación del DNA y alteración del hepatocito en la zona centrolobular, es decir, necrosis hepática. Más tardíamente, en una fase posterior, liberación de DAMS, una inflamación llamada estéril, inflamosomas, y acordémonos que hasta el 70% de una recuperación temprana, una recuperación puede llevar a regeneración hepática. Los factores de riesgo son muy importantes porque en UCI vamos a ver que la mayoría de la población la va a tener, pacientes en ayunos, malnutridas, obesas, edad avanzada, comórbida, que en general, ¿qué es lo que pasa? Me van a disminuir mi capacidad de conjugación, van a disminuir mis reservas de glutatión, o van a aumentar o a inducir el citocromo, ¿sí? Pacientes, digamos, pacientes con consumo alcohólico crónico, reservas bajas de glutatión, me aumenta mi metabolismo a través de la CYP2E1, y con menores dosis de acetaminofén me va a producir un metabolismo tóxico por la vía que les expliqué del NATKI. Entonces, la presentación clínica, ¿de qué va a depender? Principalmente dosis, tiempo de presentación, si el consumo es crónico agudo, y de las comorbilidades claramente. Entonces, están descritos clásicamente 4 estadios. Uno, se da la lesión hepática, estadio 1, primeras 24 horas. Posteriormente, vamos a ver una lesión hepática donde predominantemente vamos a ver ictericia, hepatomegalia, un estadio más avanzado, estadio 3, que se da posterior a las 72 horas hasta las 96, y es el paciente que podemos ver en UCI claramente como una insuficiencia hepática establecida, pacientes ya con complicaciones como tal. Acordarnos que la mayoría de complicaciones o de presentaciones en esos estadios se da como resultado de la complicación propiamente dicha de la falla hepática, y algunos pacientes evolucionarán a estadio 4 posterior a 96 horas, que es como tal la recuperación. Importante los fenotipos, siempre nos debemos preguntar si la ingesta fue intencionada o no intencionada, si la ingesta fue única, ingesta múltiple, o si hubo un exceso terapéutico, digamos, esos pacientes que toman dosis probablemente terapéuticas o algo supraterapéuticas, pero en dosis repetidas. Esto va a ser bien importante. ¿Por qué? Porque hace parte de los elementos esenciales en la evaluación de la intoxicación. Entonces, ya teniendo estos fenotipos, tenemos que preguntarnos siempre el tiempo y la dosis, el tipo de preparación. Es muy diferente si son preparaciones de liberación aguda, o ahora se usan muchos preparaciones de liberación prolongada. Hay preparaciones que tienen 665 miligramos, dosis mucho más altas del uso recomendado en otras partes del mundo, que son 335, 325. También los factores de riesgo, de nuevo, las comorbilidades, y cuál es el valor de entrada de las transaminasas de mi paciente, y en el caso de tenerlas, que van a ser muy pocos casos, si tengo niveles séricos de acetaminofén, me van a dar en conjunto el enfoque para el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de mi intoxicación aguda. En cuanto a los laboratorios, como vamos a ver, es muy interesante porque para enfocar el diagnóstico de la intoxicación aguda no necesitamos un pool muy grande de laboratorios. Vemos que con unas transaminasas, unos asobados, unos gases, como les digo, si tenemos los niveles de acetaminofén, perfecto, si no, no hay problema, y unos tiempos de coagulación, podemos enfocar muy bien al paciente. Los niveles de transaminasas son bastante importantes, los gases también, incluso en intoxicaciones muy severas o masivas podemos tener bloqueo celular de entrada secundario directamente del acetaminofén, y encontrar pacientes con lactacidosis muy severas, e incluso tempranamente lesión renal aguda por necrosis tubular aguda. Pero las transaminasas son bien importantes porque nos van a marcar, y las diferentes guías y algoritmos nos dan la pauta. Si bien los valores como tal no sirven como criterio único para el pronóstico, sino más bien su tendencia o cómo se van elevando, dado que se ha visto que hay aumento en la severidad cuando vemos que si en las primeras 8 horas hay una duplicación de su valor, o si en las primeras 24 horas e incluso iniciado el tratamiento ya el paciente entra con una LT por encima de 1000, me habla que la severidad va a ser mucho más marcada en mi paciente. En cuanto al manejo
realmente varias cosas importantes. Hay un ABC que es homogéneo cuando nos enfrentamos a un paciente como tal con intoxicación por acetaminofén, eso no va a cambiar. Hay un poquito más de divergencia cuando hablamos del resto del DEF en la intoxicación aguda del paciente. Hay diferentes manejos, hay protocolos o guías. Si uno revisa el tema, que a todo paciente con intoxicación aguda le da antídoto. Algunos o la gran mayoría usan nomogramas porque tienen la disponibilidad de medir concentración sérica de acetaminofén. Lo que si bien es que va a ser global para todos, es que el inicio temprano del tratamiento es fundamental, apenas se reconozca o apenas se nos aprenda la alerta de que puede ser una intoxicación por acetaminofén. O sea, va a ser un tiempo dependiente. Y las indicaciones realmente para uso es cualquier paciente que tenga una acidosis significante, cualquier alteración de órgano, intoxicaciones masivas, de entrada tienen que ir para manejo en unidad de cuidado intensivo. Entonces vamos a entrar un poquito en ese DEF. En cuanto a la descontaminación, es bien sabido, y ya el doctor Villalobos nos habló del beneficio del carbón activado. Claramente sabemos que en las ingestas agudas o hiperagudas, estas ingestas de 1 a 2 horas, los pacientes conscientes, colaboradores, hay que dar carbón activado, hay beneficio, pero realmente la pregunta sería, en esos pacientes de forma tardía, ¿hay beneficio? Un estudio interesante de la doctora Ángela Xu, es emergencióloga y toxicóloga, publica muy activamente en el tema del grupo de Nueva Zelanda y de Australia, en ese estudio, el ATOM-2, da unos datos interesantes que podemos empezar a observar. Es un estudio claramente observacional, pero con una población grande, para ser de 200 pacientes que exclusivamente tenían sobredosis masiva por acetaminofén, y encontró que estos pacientes en los cuales tenían ingesta masiva denominada con mayor de 30 gramos, que podían tener y que tenían o no coingesta de otros medicamentos o incluso acetaminofén con cambios en la presentación, o sea, que no fueran diferentes a liberación rápida, y que hasta las 4 horas posteriores de la ingesta de acetaminofén encontró que hubo un descenso en la concentración sérica en los niveles de acetaminofén cuando los midió, y que esta población en específica tenía tasas más bajas de hepatotoxicidad. Entonces, es decir, que los dos casos puntuales donde habría un beneficio de descontaminación en este escenario sería los pacientes muy agudos que nos lleguen menor a 2 horas, o los pacientes que tengan ingesta masiva. Y también interesante acá los datos demográficos, porque nos ayudan a ver qué están haciendo al otro lado del mundo, cómo se comporta poblacionalmente en los pacientes, y vemos que realmente es lo mismo, principalmente mujeres, 62%, jóvenes, una población de una media de 29 años, miren que hasta el 33% tenía coingesta de medicamentos que disminuyen el tránsito intestinal. Esto es bastante importante porque hoy en día el acetaminofén coexiste con formulaciones como los opioides. Entonces, en este tipo de población vamos a encontrar de nuevo un beneficio en esta decontaminación con carbón activado. También importante, miren que hasta el 27% de estos 200 pacientes tenían ingesta de alcohol. Acordémonos que la ingesta de alcohol disminuye el glutatión, aumenta la actividad de mi citocromo, y con dosis mucho menores voy a encontrar hepatotoxicidad. Miren, también interesante, hasta el 25% de esta población recibió manejo con carbón activado, y realmente todos, el 97%, o sea, 193 pacientes recibieron N-acetilcisteína. En cuanto al nomograma, es una pregunta interesante de hacer. Se debe usar, la mayoría de literatura lo recomienda porque tienen la disponibilidad de tomar niveles séricos en la mayoría del país o de centros. No lo tenemos, o sea, el nomograma no va a ser tan útil, además que tiene unas condiciones muy importantes. Este nomograma simplemente lo que hace es nos relaciona la concentración inicial de acetaminofén, como vemos, respecto a un tiempo específico de ingesta, pero este tiempo tiene que ser muy específico porque no nos sirve o es menos confiable, no hay evidencia cuando es menor a 4 horas o posterior a 15 horas. O sea, tiene un rango muy puntual de análisis. ¿Y qué pasa? Cuando se pasa esa línea, que acá está marcada en verde, azul o rojo, son puntos de corte para diferentes países.
digamos en Reino Unido ellos manejan un punto de corte de 100, la mayoría de países, lo que es Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, manejan un punto de corte de 150 y algunos otros países manejan puntos de corte de 300. Como vemos, hay una disparidad incluso en los niveles de corte en diferentes países, pero lo que sí es importante es que en caso, como les digo, de tener la disponibilidad de usar niveles de acetaminofén, menor a 4 horas no se puede usar y mayor de 15 horas ya la evidencia empieza a ser muy pobre, entonces es útil cuando es una ingesta única y el tiempo es conocido. En el resto de ingestas, cuando hay ingestas múltiples, ingestas repetidas, no hay evidencia y no lo deberíamos como tal usar. En cuanto al antídoto, varios puntos relevantes para hablar. Realmente sí, es el único antídoto aprobado que más se usa a nivel mundial. Es el estándar de atención cuando hablamos de antídoto para intoxicación por acetaminofén. Importante es tiempo dependiente, o sea, es muy útil cuando son intoxicaciones menor a 8 horas. Posterior a 24 ya la eficacia empieza a ser muy baja, empieza a ser menor, pero como vamos a ver en algunos casos, y sobre todo en cuidado intensivo, lo podemos usar por encima de estas 24 horas. Los mecanismos descritos son variados y amplios, pero principalmente son 3. Principalmente es un donador de cisteína, entonces va a ser un precursor y sustituto del glutatión, lo que va a permitir o va a ir por esta vía para bajar la toxicidad de este NADQI, dado que aumenta la sulfatación, aumenta la conjugación y directamente cede grupos de cisteína, aumentando la capacidad de oxidación del NADQI. Asimismo, va a haber una disminución de vías no hepáticas, dado que se sabe la actividad biológica como antídoto del NAC se ha demostrado en diferentes patologías y tiene muchísima actividad. Entonces, en intoxicaciones severas se ha visto que por vías no hepáticas puede ser útil en esta población con intoxicaciones masivas. Y también, si el beneficio es tardío o no, es una pregunta importante para resolver, porque realmente muchos pacientes no van a llegar de entrada con menores a 8 horas, o muchos pacientes van a tener ingestas múltiples, repetidas, o pacientes que tengan comorbilidades con dosis menores van a ser hepatopatías mucho más severas y que se me salgan de ese umbral de tiempo. Desde 1990 y hasta la fecha se han publicado y hay tanto reportes como series de casos en los cuales se ha usado incluso hasta 36 horas después de la ingestión. Eso es bien interesante y que han encontrado que hay disminución significativa de la mortalidad y hay menos probabilidad de progresar a un coma hepático grado 3. Esquemas de NAC, lo mismo, hay muchísimos. En la literatura hay muchos. Es un artículo bastante interesante de Critical Care Clinic de este año. Y vemos que hay modelos tradicionales, tanto IV como oral. Si uno se pone a ver, sí, los británicos, ellos con el esquema de Prescott, que fue el que como tal puso el nomograma, van a dar su esquema IV. Los americanos les gusta más hacer este régimen oral. Nosotros en cuidado intensivo, como tenemos población más crítica, muy probablemente lo que necesitemos es el esquema IV. Entonces, ¿qué recomiendan? Y en consonancia, como les señalo acá con las guías neozelandesas y australianas de la doctora Xu, ellos dicen o recomiendan un esquema de dos pasos, un esquema de 20 horas. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que hay menos efectos adversos, o sea, náusea, vómito, los cuales cuando se presentan responden muy bien al manejo estándar, y hay mucho menos reacciones de anafilaxis, los cuales responden muy bien también al manejo antihistamínico. Entonces, es un punto importante recordar que esto no está mediado de manera inmune, es decir, el paciente que se presenta con reacción de anafilaxis, a veces se le puede reiniciar de forma segura, porque no es una reacción inmune. Entonces, este esquema de 2 pasos es bastante útil. Simplemente son dos bolsas, una primera dosis inicial de 200 miligramos por kilo que se da en 4 horas, y el resto de 16 horas es 100 miligramos por kilo y se pasa una infusión. Realmente hay algunas indicaciones como tal de continuar o extender el acetaminofén, el NAC, la cisteína, claro que sí. ¿Qué hay que hacer? Después de terminar ese protocolo de 20 horas de infusión de NAC, lo que hay que hacer es 2 horas antes máximo o cuando se acaba la infusión, tomar niveles otra vez de enzimas hepáticas, evaluar a mi paciente, hacer un pool de laboratorios
y ver si hubo un descenso de mi AST o por el contrario, hubo un ascenso por encima de 50, o hay deterioro o no hay mejoría clínica de mi paciente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Continuar la infusión, extenderla a 100 miligramos por kilo durante 8 horas más y evaluar otra vez a mi paciente. Y realmente cuando parar esta infusión, cuando en los controles de laboratorios hubo un descenso de más del 10% de mi ALT o AST, o un descenso del INR, la gasometría mejoró o el paciente está clínicamente mejor. Ya terminando, tratamientos extracorpóreos se pueden ofrecer. Ese grupo STRIP para el tratamiento extracorpóreo de intoxicaciones, realmente esto no va a reemplazar en caso de no haber, porque se puede presentar en cisteína, usarla. La diálisis es importante saber, remueve, el filtro remueve mi acetaminofén, remueve más el continuo que la intermitente que la continua. Ellos se guían mucho por los niveles, nosotros pues no tenemos niveles, pero en pacientes con intoxicaciones muy severas se podría usar. Asimismo, las complicaciones que vamos a ver realmente son en pacientes en UCI que vamos a manejar, pacientes con intoxicaciones masivas, enfermedad de inicio más rápido, que tienen transferencias mucho más elevadas, que tienen en general pacientes con falla hepática establecida, y en las cuales, como les dije al inicio, sus complicaciones van a ser secundarias no al acetaminofén, sino secundarias a la insuficiencia hepática como tal: hipoglicemia, encefalopatía, falla renal. Esos pacientes que tienen encefalopatía 3 o 4 son los que más tienen riesgo a hacer edema cerebral, el 10% pueden hacer falla renal, coagulopatía, pero el sangrado no es tan común, sepsis y demás. El pronóstico es realmente muy bueno, hay varias escalas. La más usada es el King College, pero realmente incluso hay escalas de SOFA, de MEL, fosfato, para ver este pronóstico. Los hepatólogos hay que llamarlos claramente, el grupo de trasplante hay que llamarlo cuando tengamos pH menor a 7.3, tiempo de protrombina mayor a 100, INRs prolongados por encima de 6.5, y como tal esos criterios son en general estándar cuando estemos pensando en falla hepática fulminante en contexto de intoxicación aguda por acetaminofén. Y ya para terminar, estudios como o terapias como Mars o Prometeo realmente se usa, está descrito, en ciertos grupos les gusta usarlo, barre mucho más que la diálisis el acetaminofén. Para tener en cuenta cuando se usa, realmente lo usan más para cuando es una terapia muy costosa, como terapia puente a trasplante, y también importante tener en cuenta que barre, como les digo, mucho mejor que la diálisis el acetaminofén, pero también barre cisteína. Entonces, en casos que tengamos la infusión montada de cisteína y se monte una terapia dialítica Mars, hay que ajustar las dosis, porque ha habido reportes de casos en los cuales la terapia de cisteína, que es el antídoto como tal y el tratamiento, es menos efectivo, porque la terapia Mars barre hasta un 25 a 30% esto. Como conclusiones, realmente la causa más común de falla hepática aguda es medicamentosa, es el acetaminofén. Un adecuado uso clínico y con pocos paraclínicos, como vimos, son suficientes para hacer un diagnóstico y seguimiento. El NAC es un antídoto realmente muy efectivo, pero es tiempo dependiente. Como vimos, hay diferentes puntos de discusión en cuanto a la dosis, los tiempos y los métodos de administración, pero realmente el método de 2 bolsas es el que más recomienda actualmente la literatura, y el pronóstico es favorable si se identifica y se trata adecuadamente. Muchas gracias, les traía para hoy. Este es el grupo de cuidado intensivo.